Marco le recuerda a Imelda que siempre le ofrecieron ayuda. Se la ofrecimos y ella lo que hizo fue negar que tuviera algún problema. Hay muchísimas cosas que están pasando y es un tema del que mucha gente dijo, nunca creí que íbamos a hablar de esto, pero está pasando. Aquí está Marco, el esposo de Maribel, y nuevamente Imelda. Dice Imelda que sus problemas con Maribel Guardia comenzaron cuando le dijo que su marido la engañaba con una chica universitaria. No tiene nada que ver conmigo, en absoluto. Ya les repetí que se han dicho múltiples razones. Ya la última resulta que es eso. Marco, también abogado, quiso dejar bien claro que la denuncia de Maribel contiene hechos que vienen sucediendo desde hace un tiempo. Se habló con ella en varias ocasiones en el último año. Obviamente hubo muchas cosas, algunas que están en la denuncia, otras que no están. Yo no sé cómo tuvieron esos videos. Son parte de las pruebas del proceso y yo no puedo referirme a ellos. Imelda aclara que el video no demuestra nada y eso más bien pudiera ser alguna paquetería que le dejaron en la casa. Marco, por su parte, también nos contó que Maribel le está pasando muy mal. El que ha bajado 10 kilos, siempre tuvo insomnio. No voy a decir yo que el insomnio de Maribel es nuevo, porque yo estaría faltando a la verdad. Pero Maribel se dormía antes a las 3 de la mañana y ahora se duerme a las 7 de la mañana. Entonces la abuela ha estado sufriendo, pensando que el niño no pueda estar bien, que no esté cuidado, que esté viendo cosas que no debe ver, etcétera. Entonces, de eso se trata, nada más, de buscar que el niño esté bien. Imelda afirma que con tal de recuperar a su hijo está de acuerdo a hacer lo que le pidan. Yo estoy con mi tratamiento psicológico, de hecho en un rato voy a ver a mi psiquiatra, voy a hacer todas las pruebas que se me piden, el antidoping por supuesto, y mi declaración, porque no me dejaron declarar, ni me hicieron pruebas, simplemente sustrajeron al menor de la fiscalía, lo cual me parece muy injusto, y no me dejaron verlo. Como se dio a conocer, el niño estará 10 días con Maribel mientras sigue la investigación y se toma una determinación final. Estoy muy triste porque pues ahorita no tengo a mi hijo conmigo. Yo voy a presentar todas las pruebas que sean pertinentes para probar mi inocencia y también voy a dar mi versión de los hechos para poder desestimar esta denuncia. Marco le recuerda a Imelda que siempre le ofrecieron ayuda. Sin duda, se la ofrecimos desde hace mucho tiempo. Se la ofrecimos y ella lo que hizo fue negar que tuviera algún problema. Nosotros estamos dispuestos a colaborar de la manera que podamos. Yo lo que le diría a ella es que trate de estar bien, porque eso es lo más importante, ¿no? Nosotros no podemos acordar nada porque esto lo define la autoridad, no nosotros. No es como que alguien venga y me diga, bueno, si me das 3 burros estoy bien. No. Aquí se trata del bienestar del niño. Y eso no lo decido yo, no lo decide la abuela, no lo decide nadie más que la autoridad. Durante el tiempo que estuvo el niño, durante todo el día que estuvo el niño, mientras se hacían las investigaciones pertinentes para saber con quién se iba temporalmente, estuvieron, la mamá Imelda estuvo en un salón y decían que ella estaba gritando mucho, por eso el niño también lloraba, decían mamá, mamá, porque oía los gritos de su madre. En otro salón estaba Maribel, en otro salón también estaban los padres de Imelda, que habían sido también entrevistados como posibles personas que se podían quedar con el niño. Fíjate que también es claro que en la denuncia Maribel le dice a las autoridades que ella teme por la seguridad de su nieto porque aparentemente ella toma mucho alcohol, sale mucho, aparente y supuestamente tiene uso de drogas. Por eso incluso este video al que se hace referencia es que aparentemente le están llevando algún tipo de sustancia. Ella, por supuesto, lo niega y dice que incluso es una difamación. Mucha gente está comentando esto, Lili, Raúl, Laura Bozzo, por ejemplo, escribió un post diciendo que entendía lo que estaba pasando Maribel, que obviamente no se le podía quitar un hijo a la madre, pero que ella sabía que era por el bien del pequeñito. Bueno, Claro. Tania, lo más fácil de esto es que le hagan una prueba de drogas a la madre del niño. Eso es lo más fácil para saber si tiene algún problema o no.
Ella está dispuesta a que le hagan todas las pruebas antidoping, pero como dice Maribel y su esposo, es un problema que viene desde hace muchos años, desde hace un año aproximadamente. Si le hacen una prueba de doping ahora y no ha consumido drogas en las últimas semanas, de repente no sale nada, pero probablemente pudo haber tenido ese problema en una otra etapa. Tania, si tiene un problema, yo creo que sí saldría, porque si tiene un problema ella de drogas o algo así, yo creo que sí saldría en una prueba, porque no creo que estuviera tantas semanas sin hacerlo. Muchísimas gracias, Tania, desde allá, desde Los Ángeles. Gracias, Tania. Pero tengo que decir, Raúl, que obviamente ya ha aceptado que sí, que está en tratamiento psiquiátrico, dice Imelda, y también, señores, uno tiene que mirar quién es quién. A Maribel Guardia la conocemos hace tantos años y sabemos que es una persona tan correcta, Raúl. Toda la vida ha enfrentado todo con amor, con cariño, con balance, ¿sabes? Una mujer que trata de estar en el medio de las cosas, no va, o sea, ni para un lado ni para el otro. Yo entiendo eso, pero el hijo es de la otra mujer. No, claro, pero Raúl, imagínate que tú veas a tu nieto, ¿me entiendes? Es tu nieto, o sea, es la extensión de tu hijo. Claro. Y que tú veas que esta niña está sola y que no hay quien la ayude. Y tú tratas de ayudarla y que a lo mejor ella no está en condiciones de entender que necesita ayuda, porque la mayoría de las personas, como Imelda, que sí es verdad que está pasando por un momento tan difícil de su vida y está expuesta a alcohol, a drogas, a gente que a lo mejor no es lo mejor para su hijo, ¿quién la ayuda si no es Maribel? Y Maribel después obviamente que perdió va a terminar de enfrentarse, claro, ya haya pasado muchísimo. En un momento de ella, para ella se ve eso horrible, igual que para cualquier persona que perdió a su propio hijo. Así es.